Buen día para todos. Seguimos en la Parashat Emor, capítulo 23, versículo 15 al día siguiente del día SS. A partir del día que traigan el Omer del Vaivén, contarán para ustedes 7 semanas completas serán. Dice Rashi, decía el día siguiente del primer día de la festividad, no el primer día de Shabbat, como está escrito en el versículo. Ya que dijimos en el audio anterior de que también Pesaj o los regalín se llaman Shabbat. Completas serán, dice Rashi, esto enseña que para la cuenta de las 7 semanas hay que comenzar a contar desde la noche siguiente al 15 de Nisan, pues no será así, las 7 semanas no serían completas. Hasta el día siguiente a la 7ª semana. Esta frase debe ser entendida tal como lo traduce el Targum, la 7ª semana. ¿Qué? Contarán 50 días y luego ofrecerán una nueva oblación al Eterno. Pero el día indicado en la palabra hasta no está incluido en el cómputo, por lo tanto los días a contar son 49 días. ¿Qué quiere decir Rashi? Cuando uno dice, aquí por ejemplo dice 7 semanas, 7 semanas serían 49. ¿Sí? 49 depende, si es 49 hasta que llega a 49 al principio o todo el 49 completo, el día completo sería que hasta que llegue el 50, ¿sí? Esa es la cuenta. Y eso es lo que dice Rashi. Pero el día indicado en la palabra hasta no está incluido en el cómputo. O sea que el día 50 no está en el cómputo. Lo que quiere decir Rashi. 50 días y luego ofrecerán una nueva oblación al Eterno. Esto quiere decir de que deberán ofrecer la ofrenda en el quincuagésimo día. Y yo digo que esa es la exegesis midrashica de la frase, pero su sentido simple es el siguiente: hasta el día siguiente a la 7ª semana, que es el quincuagésimo día, contarán, y esta es una frase de síntesis de sintaxis invertida. Una nueva oblación así se le llama así porque esta es la primera oblación que se trae de la nueva cosecha. Y si dices que de hecho no es la primera ofrenda de la nueva cosecha del año, puesto que ya se ofreció anteriormente la oblación del Homer, la respuesta es que la ofrenda del Homer no es igual a las demás oblaciones, ya que es de cebada, a diferencia de todas las demás oblaciones que son hechas de harina de trigo. Por lo tanto es nueva en el sentido de que es la primera oblación del trigo del año. Seguimos de sus lugares de asentamiento traerán pan de elevación, dos hogazas hechas de 2 décimos de efa de semola deberán ser horneadas con levaduras primicias para el Eterno, pero no del asentamiento de fuera de la tierra de Israel. O sea, quiere decir del lugar de asentamiento, pero no de fuera del asentamiento. Pan de elevación, ¿qué quiere decir? No significa que, dice aquí en este caso, tenufá no significa pan mecido en vaivén, sino pan de elevación, elevado en alas del Altísimo. Y esto se refiere a la oblación nueva mencionada más arriba. Primicias, es decir, la primera de las oblaciones, incluso previa a cualquier oblación de celos, la cual es de cebada. La oblación de celos no puede ser ofrecida de la nueva cosecha antes que los 2 panes. De los 2 panes que se hacen en Shavuot. ¿Okay? Por el pan, dice, significa a causa del pan. Por el pan ofrecerán 7 corderos sin defecto de un año, un novillo y 2 corderos serán ofrenda de ascensión al Eterno y sus oblaciones y sus libaciones fragancia placentera para el Eterno. ¿Sí? Estas ofrendas son la obligación para el pan. Dice aquí, serán conforme a la ley general de la oblación y las libaciones enunciadas para cada tipo de animal en la sección que trata acerca de las libaciones. 3 décimos de efa de harina por un toro, 2 décimos de efa por un carnero y 1 décimo de efa por un cordero. Esta es la oblación y las libaciones son un medio hin de vino por un toro, 1/3 de hin por un carnero y 1/4 de hin por un cordero. Seguimos, ofrecerán un macho cabrío para ofrenda de pecado y dos corderos de año como sacrificio de ofrenda de paz.
Dice Rashi, se podría haber pensado que los 7 corderos y el macho cabrío anunciados aquí son los primeros con los 7 corderos y el macho cabrío anunciado en el libro de Bamidbar, pero no es así, ya que cuando llegas al pasaje que habla de toros y carneros compruebas que no son los mismos, por lo tanto debes decir que estas dos series de ofrendas son por separado. Estas ofrendas mencionadas en este versículo son ofrendas a causa del pan, ofrenda de 2 panes, mientras que aquellas que son mencionadas en Bamidbar son ofrendas adicionales. ¿Ok? Seguimos, el Cohen las mecerá en vaivén sobre el pan de primicias en ofrenda de vaivén delante del Eterno sobre 2 corderos consagrados serán para el Eterno, para el Cohen. Dice Rashi, esto nos enseña que los animales deben ser mecidos de vaivén vivos. Ahora no después que hayan sido degollados. Ahora bien, se podría haber pensado que ello se aplica a todos estos animales para indicar que no es así. Este versículo dice sobre 2 corderos. Consagradas serán, puesto que las ofrendas de paz individuales tienen un grado menor de consagración. A la Torá le era necesario decir que las ofrendas de paz comunitarias tienen un grado mayor de consagración. Seguimos. Convocará que en ese mismo día una convocación de santidad será para ustedes. No realizarán ninguna labor de trabajo en un estatuto perpetuo para sus generaciones de todos los lugares de asentamiento. Cuando ustedes sigan la cosecha, cieguen la cosecha de tu tierra, no cortarás hasta la esquina de tu campo al cegar, y no recogerás las espigas caídas de tu siega. Para el pobre y para el prosélito las dejará. Yo soy el Eterno, de Dios de ustedes. Dice Rashi, cuando ustedes cieguen, la Torá volvió a repetir estos preceptos con el propósito de hacer que el transgresor se haga culpable por la transgresión de 2 mandamientos negativos. El sabio talmúdico Rabbi Avdimi, hijo de Rabbi Yossi, dijo al respecto que vio la escritura para insertar estos mandamientos en medio de las festividades, teniendo Pesach y Shavuot a un lado y Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot al otro, para enseñarte que todo aquel que entrega las espigas caídas, las espigas olvidadas y la esquina del campo cegado al pobre, como es debido, se le considera como si hubiera construido el templo y ofrecido sus ofrendas dentro de él. Ofrecer una ofrenda a Dios implica dedicarle una parte de nuestro dinero o propiedad personal. Lo mismo ocurre cuando una persona entrega la esquina de su campo o las espigas caídas y olvidadas al pobre. Le está dedicando una parte de lo que le pertenece, y por ello este acto es considerado como una ofrenda a Dios, tal como se señala en Mishlei. Préstamo al Eterno es favorecer al pobre. Dejarás, dice Rashi, quiere decir déjalo delante de ellos, y ellos lo recogerán, y no tienes que ayudar a ninguno de ellos a recogerlo. Yo soy el Eterno Dios de ustedes, fiel para pagar recompensa. Seguimos. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel para decir, en el 7.º mes, en el primer día del mes, habrá un día de cese para ustedes, proclamación de toque de corno, convocación de santidad. Dice Rashi, es decir, mención de los versículos de remembranza y los versículos de toque de corno y carnero. Estos versículos tienen como propósito recordar a favor de ustedes la atadura de Isaac, en sustitución del cual fue ofrecido un carnero. En Rosh Hashanah también se recitan versículos que hablan sobre la soberanía y dominio de Dios en el mundo. Pero esto no es aludido aquí, sino en Bamidbar 10.10, es como Rashi mismo señala allí. Al indicar aquí y en el Bamidbar 10.10 se alude a la recitación de todos ellos versículos, tanto Shofarot, Zichronot y Malhuyot. Allí Rashi no quiere decir que constituye un mandamiento prescrito por la Torá hacerlo. En realidad esta obligación es de origen rabínico y no de origen bíblico. Rashi meramente quiere decir que en estos versículos se halla una alusión a ellos, aunque no lo enfatice cada vez. Rashi suele explicar algunos versículos basándose en alusiones o ideas o preceptos de origen rabínico. ¿Sí? No realizará ninguna labor de trabajo, ni ofrecerá una ofrenda ígnea al Eterno, como dice Rashi, es decir, las ofrendas adicionales que son enunciadas en el libro de Bamidbar. El Eterno habló a Moshe para decir, pero en el 10.º día de este 7.º día es el día de la expiación, una convocación de santidad será para ustedes. Afligirán sus cuerpos y ofrecerán una ofrenda ígnea al Eterno. No realizarán ninguna labor en este día, ya que es el día de la expiación,
para hacer expiación por ustedes delante del Eterno su Dios, pues cualquier alma que no se aflija en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que realice cualquier tipo de labor en este mismo día, yo exterminaré a esa alma de entre su pueblo. No realizará ninguna labor, es un estatuto perpetuo para sus generaciones en todos sus lugares de asentamiento. Es un día de cese total para ustedes, y afligirán sus cuerpos al anochecer del 9º día del mes. De anochecer al anochecer deberán reposar en su día de cese. Entonces vamos a ver, dice Rashi, pero Ken, y aparecen todos los aj y rak, que significa solo, ¿sí? Solo esto, solo depende del contexto, que aparece en la Torah, son expresiones restrictivas. En este caso, aj implica la siguiente restricción: Yom Kippur hace expiación por los que se arrepienten, pero no hace expiación por los que no se arrepienten. Exterminaré, puesto que la Escritura habla del castigo de Karet en todo lugar, pero yo no sé a qué se refiere, cuando aquí dice haré que parezca. Ello me enseña que con respecto a la pena de Karet, que no significa otra cosa que la exterminación total de una persona. Es decir, la exterminación total mediante la muerte prematura de la persona misma, y en su caso, de la muerte de su descendencia también. Ninguna labor. La prohibición de realizar labores en Yom Kippur es repetida varias veces con el propósito de hacer culpable al transgresor por la violación de varios mandamientos negativos con respecto a ella, o para prohibir la labor durante la noche como durante el día. Seguimos, el Eterno habló a Moshe habla a los hijos de Israel para decir: en el 15º día de este 7º mes es la festividad de Sukkot, durante un periodo de 7 días para el Eterno. En el primer día habrá una convocación de santidad, dice Rashi, otorga distinción al día con ropa limpia, y con los rezos del día y las demás festividades con comida y bebida, con ropa limpia y los rezos apropiados de cada festividad. Durante un periodo de 7 días ofrecerán una ofrenda ígnea al Eterno, y en el 8º día habrá una convocación de santidad para ustedes, y ofrecerán una ofrenda ígnea al Eterno. Retención es: no realizarán ninguna labor de trabajo. Retención es, quiere decir: yo los he retenido conmigo. Esto es semejante a un rey que invitó a sus hijos. Esto es semejante a un rey que invitó a sus hijos a un banquete por un cierto número de días. Al llegar el momento que ellos debían despedirse del rey, el rey les dijo: hijos míos, por favor, quédense conmigo un día más. Dura me es su partida. Ninguna labor de trabajo, incluso una labor que es trabajo para ustedes, que si no la hacen implicará una pérdida monetaria, aún así no deben hacerla. Seguimos, estas son las festividades asignadas del Eterno. De ustedes se asignarán como convocaciones de santidad a fin de ofrecer una ofrenda ígnea al Eterno, una ofrenda de ascensión y una oración, una ofrenda festiva y libaciones, cada cuota en su día. Además de los Shabbatot del Eterno, además de su presente, además de todos sus votos y además de todas sus ofrendas voluntarias que ustedes dediquen al Eterno. Dice Rashi: no realizarán esto. Se podría haber pensado que incluso durante los días intermedios de festividad con la mujer sería prohibido realizar labores de trabajo. Para indicar que no es así, este versículo enuncia el nombre Juji. O sea que no se debe hacer. Se podría explicar por qué: porque el primer día es santo, el último también, entonces los del medio no deberían ser lo mismo. Entonces, por eso dice que no tienen la misma santidad, nivel de santidad. Una ofrenda de ascensión es una oblación, dice Rashi, la oblación de libación que es ofrecida junto a la ofrenda de ascensión. Cada cuota en su día, es decir, cada cuota fijada en el libro de Bamidbar. Cada cuota en su día, lo cual implica: pero si su día ya ha transcurrido, su ofrenda ha sido cancelada. Esto quiere decir que ya no será necesario traer una ofrenda de sustitución. Seguimos, pero en el 15º día del 7º mes, cuando almacenen la cosecha de la tierra, celebrarán la festividad del Eterno durante un periodo de 7 días. El primer día es día de cese y el 8º día es día de cese. Dice Rashi: pero el 15º celebrará mediante una ofrenda de paz, por ofrenda festiva de Hagigá. Ahora bien, se podría haber pensado que esta ofrenda quizás se sobrepone a las restricciones de Shabbat. Para indicar que no es así, este versículo enuncia el término restrictivo aj, pero
que dijimos anteriormente que todo tipo de aj o rak vienen a hacer una disminución. Anteriormente que cuando aparecen en la Torah son expresiones restrictivas. Entonces cuando dice aquí pero de ello se infiere que no se sobrepone al Shabbat, puesto que dicha ofrenda tiene compensión durante todos los 7 días de la festividad. Quiere decir de que lo puede traer otro día también, no es necesariamente lo tiene que hacer el primer día. Cuando guarden la cosecha de la tierra, dice Rashi, este versículo enseña que este séptimo mes debe ocurrir en la época que se guarda la cosecha. De aquí se aprende que a los judíos se les ordenó agregar meses a los años para que estos tuvieran un mes adicional, pues si no hubiera pues si no hubiera meses adicionales, habría veces que la festividad caería en mitad de verano o en el invierno, como explicamos anteriormente en los audios anteriores, con referente al calendario solar y el calendario lunar. Un periodo de 7 días. Dice Rashi, si no se trajo la ofrenda de paz en la festividad de este día, podrá traerla en otro día durante todo el periodo de 7 días. Ahora bien, de lo dicho aquí, se podría haber pensado que se puede traer la ofrenda de paz en la festividad durante todos los 7 días. Para indicar que no es así, más adelante del versículo 41, la Torá declara lo celebrarán, con lo cual se implica un día y no más. Y siendo así, ¿por qué se declara 7 días? No para traer la ofrenda misma, sino para la compensación en caso de que no lo haya traído en el día mismo. Seguimos. El primer día tomarán para ustedes el fruto de un árbol de esplendor, ramas de palmeras datilares, ramas de árbol de mirto y sauces del arroyo, y se regocijarán delante del Eterno su Dios durante un periodo de 7 días. Lo que se llaman las 4 especies. Dice Rashi, el fruto de un árbol de esplendor, es decir, un árbol en el que el sabor del árbol mismo y el de su fruto sean iguales. Y sobre esto hay una descripción, una discrepancia sobre el pilpelín. O sea, la pimienta, que la pimienta también tiene esta característica, pero a la final, obviamente que la pimienta no se puede tomar en la mano, ni siquiera, no puedes tomar, estás diciendo que tienes que tomar uno y no varios. Y por lo tanto, el Tratado de Sukkot llega a la conclusión que obviamente tiene que ser el etrog. Que el etrog sí tiene el tamaño en la cual la persona lo puede tomar con la mano para poder salir del deber Entonces por eso dice aquí que aparte de eso, de que el sabor del árbol mismo y de sus frutos sean iguales. En Parashat Bereshit hablamos sobre eso, de que en verdad desde un principio Akadosh Baruj Hu quería de que el árbol, que el sabor del árbol mismo y del fruto sean iguales. De ahí hablamos sobre todo lo que sucedió, que se cambió del tzibui, pero el árbol del etrog sí quedó como Akadosh Baruj Hu había dicho desde un principio. El esplendor, dice aquí Rashi, esta expresión se refiere a un fruto que permanece en su árbol de año en año, y ese es el etrog, la sidra. Ramas de palmera de dátiles, dice aquí kapot temarim, sin la letra vav. Ellos enseñan que solo se trata de una rama. ¿Sí? Esa es la drasha que hace el tratado de Sukkot en la página 32 para saber de que es una sola rama y no son ramas de verdad. Seguimos. Y ramas de árbol de mirto, esto se refiere a un árbol cuyas ramas estén entrelazadas como cordones y cuerdas. Este árbol es el mirto, lo cual tiene forma trenzada. Su forma trenzada se expresa en el hecho de que sus ramas se sobreponen entre sí. La sidra, que es el etrog, la fronda de palmera datilar, que es el ulaf, las ramas de mirto y las ramas de sauce de arroyo forman parte de las 4 especies de plantas que se toman durante los 7 días de la festividad de Sukkot.
Seguimos. Lo celebrarán con festividades para el Eterno un periodo de 7 días al año. Es un estatuto perpetuo para su generación. El séptimo mes lo celebrarán. Habitarán en chozas durante un periodo de 7 días. Todo nativo en Israel habitará en chozas. Este término designa el nativo, quiere decir el judío por nacimiento, a diferencia del prosélito, que es un judío por elección. En Israel esto incluye a los prosélitos. Que en chozas yo hice habitar, dice aquí Rashi, habitarán, primero que dice el versículo, habitarán en chozas durante un periodo de 7 días, todo nativo en Israel habitará en chozas, a fin de que sus generaciones sepan que en chozas yo hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Mitzrayim. Yo soy el Eterno, su Dios. Moshe declaró las festividades designadas del Eterno a los hijos de Israel. Que en choza yo hice habitar, la choza es una alusión metafórica a las nubes de gloria. Hay dos opiniones en la Sukkah. En el Tratado de Sukkah, la página 11, ver con el Rabbi Eliezer de Rabbi Akiva sobre en conmemoración a qué se hace en la choza hoy en día, que obviamente la choza quiere decir la Sukkah. Entonces, Rabbi Eliezer dice que se hace por las nubes de gloria, mientras que Rabbi Akiva sostiene de que en verdad se hace en la choza porque en verdad Akadosh Baruj Hu lo hizo sentar en choza cuando ellos salieron de la tierra de Mitzrayim. Esas son las dos opiniones que hay, pero la opinión que más se toma para la halajá también es la de nubes de gloria. Obviamente que tanto uno como la otra se hicieron, ¿sí? Tanto la opinión de Rabbi Akiva, ellos hicieron también tanto las nubes de gloria, y habría que explicar cada una según, pero seguimos en el capítulo 24.